Hola mis estimados de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo el siguiente capítulo de Godzilla coexistiendo en el mundo de Shingeki no Kyojin. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 13, el titán hembra en busca de quién. Todos los miembros del cuerpo de exploración se estaría dirigiendo a terreno de titanes. En eso Ange diría, un clase 10 aproximándose desde la izquierda, me gustaría saber qué es lo que tienen en el estómago, pero le cedo el placer al equipo de apoyo, a lo que un soldado diría, mierda fallado, a lo que otro diría, defiende la formación. En eso verían como el titán comenzó a destruir las casas, a lo que Sasa se asustaría, a lo que después un soldado le diría, concéntrate. Ellos se encargan de eso. Aquí, al igual que la historia original, todos se estarían colocando en su posición. En eso a Armin y Raleigh les habría tocado cabalgar juntos, a lo que Armin estaría muy nervioso, a lo que Raleigh le diría, tranquilo Armin, cálmate, no va a pasar nada. En eso verían como una bengala roja habría sido disparada, a lo que después Armin recordaría, los primeros en toparse con un titán serán los exploradores de primera línea, así que cuando avisten uno deberán lanzar una bengala roja. Recuerden esto, cadetes, es importante que no se equivoquen de color. Todos aquellos que vean esa bengala deberán disparar la misma de ese color. De esta manera se transmitirá el mensaje, y de esta manera el comandante conocerá la posición de los titanes y dará órdenes con una bengala verde. Así la formación podrá cambiar su ruta prevista y avanzará evitando a los titanes, manteniendo a todos los exploradores con vida durante una jornada más. Pero también esto es importante, hay veces en las que no avistarán un titán hasta que lo tengan frente a ustedes, esto debido a que el terreno será diferente o habrá obstáculos que dificulten visualizarlos. En eso Sasa, al igual que la historia original, se toparía con un titán, donde este la empezaría a seguir, a lo que ella estaría tratando de lanzarla pero no podría, porque se le caería su bengala, pero en eso otros soldados le diría, Braus por aquí, y dispararían una bengala de color rojo, a lo que después uno de ellos diría, no, se nos ha pasado uno, a lo que otro diría, lo atraeremos hacia aquí, a lo que después otro diría, Braus ven hacia aquí, a lo que Sasa se movería y los soldados distraerían al titán, el cual después chocaría en un árbol. Sin embargo, esto funciona solo con los titanes, que tengan un comportamiento que sea fácil de predecir. En eso Armin y Raleigh estarían cabalgando, a lo que Raleigh diría una bengala negra, a lo que Armin diría, ¿qué ocurre Raleigh? A lo que él diría, una bengala negra Armin, a lo que Armin se sorprendería y diría, ¿eso quiere decir que? A lo que Raleigh diría, sí, una normal que ignora a los exploradores. Aquí habrá un ligero cambio, aquí el cuerpo de exploración habría ido con más miembros, y algunos se habrían dirigido a las montañas ya que cubrirían más terreno, y en caso de los que no alcanzan ver las bengalas, los que se ubiquen del otro lado, los que estén en las montañas se encargarán de pasar el mensaje. Seguimos, a lo que después Raleigh diría, Armin dispara la bengala negra. En eso Armin asentiría su cabeza y la dispararía. En eso un titán saldría del bosque y empezaría a dirigirse al centro de la formación. En eso un soldado diría, solo entablaremos combate con anormales, cuyo comportamiento sea impredecible, así que debemos luchar, tú ve por la nuca, yo lo detendré, a lo que el otro soldado diría, entendido. En eso el soldado pensaría, usar el equipo de maniobras tridimensionales a la altura del suelo supone una gran desventaja, pero no hay que permitir que rompa la formación, y por si fuera poco, Arlelt y Stroker se encuentran por aquí. No quiero que esos novatos se tengan que topar con esto, así que lo mataremos aquí. En eso ambos soldados acabarían con el titán, a lo que Armin diría, muy bien Nest. En eso Raleigh le diría, Armin, a lo que él voltearía y diría, otro titán, a lo que Raleigh diría, parece que sí, vaya. Aquí hay demasiados anormales, a lo que después diría, debemos matarlo nosotros, a lo que Armin diría, no Raleigh, nosotros debemos acatar órdenes, sí, ellos pueden acabarla sin nuestra ayuda, no podemos oponernos, a lo que Raleigh frunciría el ceño y diría, muy bien, pero si nos atrapa, tú serás el primero que se coma. En eso ambos soldados, después de acabar con el titán, tomarían de nuevo el rumbo, a lo que después ellos verían como otro titán se estaría acercando,
esto, aló. Que después diría, hay otro titán, parece que se les ha escapado a los exploradores del flanco derecho, si los ha ignorado y se está dirigiendo hacia aquí, sin duda alguna debe tratarse de otro anormal, pues no nos queda de otra, debemos acabarlo, 2 seguidos, vaya, parece que nuestra suerte es de mierda y por si fuera poco, parece ser un clase 14, este va a ser duro, en eso ambos soldados se quedarían helados ya que verían como ese titán, empezaría a correr más rápido, lo que Armin habría disparado una bengala de color negro y en eso diría, ¿qué es eso? A lo que después Raleigh le diría, no pierdas el control Armin, mantente firme, a lo que después uno de los soldados diría, no dejes que llegue a los cadetes, en eso el otro soldado diría, sí, pero después el titán lo habría asesinado, a lo que después el otro soldado trataría de detenerla pero de igual manera habría sido asesinado, después de esto, Raleigh y Armin habrían quedado sorprendidos, a lo que Raleigh pensaría, los asesinos sin piedad, maldita sabandija, te juro que voy a matarte lenta y dolorosamente, pero después Raleigh diría, no, mierda, Armin, tengo que alejarlo, si no, puede que también termine asesinado, a lo que después Raleigh diría, Armin, corre, debemos alejarnos, a lo que Armin reaccionaría y empezaría a cabalgar, a lo que Raleigh diría, deprisa Armin, a lo que después Armin diría, Raleigh, no es una normal, es inteligente. Como el titán acorazado, el titán colosal o Eren, a lo que después diría, un humano en el cuerpo de un titán, a lo que Raleigh se sorprendería y diría, pero ¿quién Armin y por qué? A lo que Armin diría, no lo sé, pero Raleigh ¿qué hacemos? En eso, Raleigh pensaría maldita sea, no será un problema para mí, pero no puedo dejar que Armin me vea, tengo que hacer que se aleje, a lo que después le diría, tú sigue cabalgando Armin y no te detengas, a lo que él con miedo, asentiría su cabeza, a lo que después el titán hembra brincaría y esto sorprendería a Armin a lo que él pensaría, ¿qué es lo que quieren esas cosas? O más bien ¿qué es lo que quieren ellos? A lo que Raleigh diría, mierda, Armin, a lo que Raleigh habría brincado de su caballo y habría empujado a Armin el cual habría sido mandado lejos, haciendo que el titán hembra cayera a un lado de Raleigh, provocando que éste perdiera el equilibrio, a lo que Armin desde una distancia corta, vería esto con asombro y gritaría a Raleigh, a lo que Raleigh subiría su mirada y lentamente tomaría su hoja, a lo que Armin se levantaría con dificultad y tambaleándose se estaría dirigiendo hacia donde estaba Raleigh, a lo que él levantaría su mano en señal de alto y le diría, no te acerques, lárgate Armin, a lo que Armin le diría, Raleigh está enfrente de ti, a lo que él le diría, confía en mí, no te acerques, a lo que Armin no aguantaría estar de pie y este caería y Raleigh estaría a punto de sacar su hoja, cuando sucedería algo que lo sorprendería a él y a Armin, puesto que el titán hembra habría tomado a Raleigh y le quitaría su capucha, a lo que después ella lo miraría a los ojos y después ella le sonreiría a Raleigh, a lo que después ella, con su pulgar le empezaría a acariciar su cabeza a Raleigh, en eso él diría, ¿por qué no me ataco? A lo que después ella, tomaría a Raleigh y lo alzaría, a lo que él estaría muy desconfiado y sorprendido, de igual manera Armin, quien diría, ¿por qué tomó a Raleigh y por qué no se lo ha comido o asesinado? A lo que después Raleigh pensaría en cortarle sus manos, pero él vería que ella lo seguía acariciando, a lo que después Armin le diría, Raleigh, a lo que él le diría, te dije que no te acercaras Armin, en eso el titán hembra con Raleigh en sus manos, empezaría a correr y se estaría alejando, a lo que después Armin gritaría, Raleigh, ante esto él se desmayaría, después, Armin se estaría despertando y diría, mi cabeza, ¿qué fue lo que pasó y por qué estoy aquí? En eso, él recordaría todo lo sucedido, a lo que después diría, oh no Raleigh, ese titán se lo llevo, rayos ¿qué hago? No tengo caballo, ¿de qué manera podré llegar a la formación? A lo que después escucharía que alguien le gritaría, Armin, a lo que él voltearía y vería que era Reiner, quien le diría, Armin, levántate, rápido, no olvides que aquí fuera no sobrevivirás mucho sin un caballo, a lo que Armin diría que sí.
y en eso se subiría y después, Reiner le diría, ¿qué ha pasado Armin? A lo que él le diría, un titán ha asesinado a los soldados que iban con nosotros, pero más importante se ha llevado a Raleigh, a lo que después Reiner diría, ¿se lo ha llevado? ¿A dónde? A lo que Armin diría, no lo sé, solo vi que lo tomo y no lo asesino, aunque puede que sí lo haya matado, a lo que Reiner le diría, no pienses eso Armin, él seguramente debe seguir con vida, no morirá tan fácil, a lo que después le diría. Por cierto, ¿en qué dirección fue esa cosa? A lo que Armin le señalaría con su mano, a lo que después Reiner le diría, iremos por acá, a lo que Armin diría, pero esa es la dirección opuesta Reiner, a lo que él le diría, si esa cosa se fue por ahí, debemos ir por este rumbo y no por esta dirección, puede que no esté por ahí, de esta manera le avisaremos a los demás que hay un titán anormal, muy peligroso, y así ellos estarán atentos, a lo que Armin se sorprendería por eso y diría, entiendo, a lo que después seguirían cabalgando y en eso Armin le diría, ¿cómo me encontraste? A lo que después Reiner le diría, he visto una bengala que avisaba de un titán anormal, a lo que después ambos alcanzarían a divisar al titán hembra y Reiner le diría, ¿era acaso la del trasero bonito? A lo que Armin diría, no es un anormal, es un humano en el cuerpo de un titán, a lo que Reiner le diría, ¿estás seguro? En eso Armin diría, espera un momento, debemos disparar una bengala, debemos avisarles de la emergencia, a lo que después verían como Jin habría disparado una bengala, en eso Reiner diría, espera ya lo ha hecho Jin, a lo que después verían más bengalas, ante esto Reiner diría, viene del flanco derecho, tantas bajas hemos tenido que no podemos avanzar, a lo que después, Jin les diría, el escuadrón del flanco derecho ha sido exterminado, titanes, demasiados, desconozco los detalles, pero han aparecido muchos de los rápidos. Están haciendo lo que pueden para contenerlos, si no tenemos cuidado, pueden exterminarnos por completo, a lo que después Armin diría, ella venía de esa dirección, no puede ser, ¿acaso ella estaba dirigiendo a los titanes? A lo que después Jin diría, ¿qué está haciendo ese titán ahí? A lo que después diría, ¿es acaso una normal? A lo que Armin diría, no, no lo es, ella es un humano, en el cuerpo de un titán, posee la misma habilidad que Eren, a lo que Jin diría, como dice, después, Reiner diría, Armin, ¿qué te hace pensar eso? Aquí todo pasaría como la historia original, a lo que Armin después diría, ella no se comió a Raleigh a diferencia de Sis, quien al momento de atacar su punto débil, ella se protegió y lo asesinó, ella no ha matado para comer, ha matado por matar, a lo que después Reiner le diría, oye Armin, ¿no habías dicho que esa titán se llevó a Raleigh? Si es así, ¿dónde está? A lo que Armin miraría bien y se daría cuenta que Raleigh no estaba en su mano, esto lo sorprendería y al mismo tiempo lo aterraría, a lo que Armin diría, no puedo creerlo, ¿acaso se lo ha comido? A lo que Jin diría, ¿qué pasa con Raleigh? A lo que después Reiner le diría, Armin dijo, que ella se lo llevó, a lo que Jin diría sorprendido, esa titán se llevó a Raleigh, a lo que después Armin diría, sí, pero no lo veo, ¿acaso ella lo mató? A lo que Jin diría, no creo que eso haya pasado Armin, seguramente Raleigh consiguió escapar, recuerda que ese sujeto es duro de matar, fue capaz de sobrevivir al ataque del titán colosal y al de varios titanes seguro consiguió escapar, a lo que Reiner diría, tiene razón Armin, Raleigh tal vez sobrevivió, a lo que Armin diría, pero ¿dónde está? ¿Acaso se quedó más atrás? Tenemos que ir a buscarlo, a lo que Reiner le diría, Armin, ahora tenemos que encargarnos de esta titán, si dejamos que se vaya, va a seguir matando a los demás y no debemos permitir eso, luego iremos a buscar a Raleigh, a lo que Jin diría, estoy de acuerdo Armin, en eso Armin diría, bien, pero ¿por qué le levanto la capucha a Raleigh? Y si ella no está con él, ¿acaso será que buscaba a alguien más? ¿Acaso será Eren? A lo que después Reiner diría, Eren se encuentra con el escuadrón de Levi, que se encuentra en el flanco exterior derecho, a lo que después Jin diría, en el derecho, en mi plano se encuentra, en la retaguardia del plano izquierdo, aquí al igual que la historia original, Armin les diría sobre dónde se
encontraba a Eren y de igual manera se enfrentarían al titán hembra. En eso Reiner diría, miren, hemos conseguido suficiente tiempo, tenemos que alejarnos de ella, si no es una devoradora de hombres no intentará perseguirnos, a lo que después el titán hembra se pondría de pie y comenzaría a moverse. Ante esto, Armin diría, no, porque va hacia el centro de la retaguardia, esto no puede ser, ¿acaso va hacia Eren? Mientras tanto, en una zona del flanco izquierdo unos soldados estarían cabalgando, a lo que uno diría, ha habido una gran cantidad de bengalas, ¿acaso los titanes han acelerado su ataque y han exterminado una gran parte del flanco derecho? A lo que otro diría, no lo sé, tal vez puede que sí. En eso empezaría a temblar, a lo que uno diría, ¿por qué está temblando? ¿Qué está pasando? A lo que otro diría, no puedo creer lo que ya hemos conseguido averiguar algo acerca de los titanes, pero aún no conseguimos saber por qué motivo son estos temblores, a lo que después otro soldado diría, cabalguen rápido. En eso ellos voltearían y verían como el suelo empezó a agrietarse y al mismo tiempo empezó a caerse, a lo que después uno diría, sigan cabalgando, no se detengan. En eso ellos verían como la tierra dejó de caerse y como se detuvo el temblor. Ante esto ellos mirarían asombrados el agujero que se formó, a lo que uno diría, ¿qué diablos fue eso? Jamás habíamos visto algo como esto. En eso uno bajaría de su caballo y se acercaría a lo que otro diría, espera, ¿qué estás haciendo? En eso uno de ellos diría, debemos lanzar una bengala para avisarles de que tengan cuidado con esto. En eso el soldado que se estaba acercando dijo, esto es increíble, oigan, esto puede servirnos como una trampa para los titanes, debemos avisar al comandante. Ante esto unos estarían en duda y otros aceptarían. En ese momento otro soldado diría, oigan, ¿qué es eso? A lo que todos voltearían y verían como lo que parecía ser una estalactita se empezaría a mover y dirían, esa piedra se está moviendo, a lo que después se rompería esa parte de la tierra y algo habría salido de esa parte y al mismo tiempo este habría golpeado el piso generando una onda expansiva, haciendo que ellos se cubrieran, a lo que después otro diría, ¿qué fue eso? Y en eso verían que habría mucho polvo saliendo del agujero y en ese momento verían como algo rugiría y empezaría a salir de una zona del agujero, haciendo incluso que la tierra empezara a destruirse otra vez, a lo que un soldado diría, corran, todos muévanse. En eso tomarían sus caballos y comenzarían a cabalgar, ya que verían como al momento en que esa cosa golpeaba el piso con fuerza, cada vez que caminaba, temblaría levemente, en eso se detendría la destrucción, a lo que los soldados voltearían y verían como esa cosa alzaría sus patas así, agarrándose de un extremo de la cueva, sosteniéndose para salir, dejando ver a la luz un gigantesco monstruo con forma de insecto, a lo que un soldado diría, ¿qué es eso? En eso otro diría, corran, corran, a lo que todos los soldados comenzarían a cabalgar y en eso, ese monstruo comenzaría a caminar, así aplastando a varios soldados, a lo que otro diría, lanza una bengala, muévete, esa cosa se está aproximando a nosotros, a lo que unos dirían, debemos atacarlo. En eso ellos voltearían y empezarían a usar su equipo de maniobras, a lo que uno diría, no, deténganse, pero el monstruo no recibiría daño, a lo que los soldados dirían, no le hicimos nada, a lo que el monstruo los empezaría a aplastar y a comérselos. En eso arriba de las montañas, unos 5 soldados estarían observando las bengalas, a lo que otro voltearía y diría, parece que hay bajas, deben ser los titanes, a lo que otro voltearía y les diría, oigan, y en eso señalaría con su dedo el cual empezaría a temblar y les diría, ¿qué es eso? A lo que todos verían, asustados, como un monstruo estaba peleando con un escuadrón, a lo que uno diría con dificultad, yo iré en mi caballo, debemos avisarles, tú lanza una bengala, a lo que él diría, sí. En eso él la lanzaría pero todos vería que algo taparía la luz del sol, a lo que todos voltearían y mirarían muy asustados lo que estaba enfrente de ellos.